voy a comenzar con una oración. Entonces, Señor, gracias Padre por tu cuidado y protección. Señor, gracias por estos momentos, Padre. Gracias, bendito Dios, que aunque somos pocos, bendito Dios, tú nos vas a hablar, bendito Padre. Tú tienes todo bajo control, Señor Jesús, y tú tienes, bendito Padre, este mensaje, Señor Jesús. Te pido, Padre, que seas tú el que hable, Señor Jesús, que sea tu palabra, bendito Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Padre, que solamente sea un instrumento de tu palabra, bendito Dios. Ayúdame, Padre, guíame, Señor Jesús, y a no entrometerme, bendito Padre, a que si hay algo, Padre, que no venga de ti, Señor, que yo diga, Padre, simplemente sea ignorado, Señor, sea borrado, Padre, que lo que quede, bendito Dios, sea tu palabra, Señor, sea esa semilla plantada en nuestros corazones, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a no ser solamente oidores, Padre, sino ser hacedores de tu palabra, bendito Dios. Sea lo que sea que tengas, Padre, te pido, Señor, que trabajes en nuestra vida, Señor Jesús, para seguir, Padre, avanzando en este mensaje, bendito Dios, para que tú seas, Padre, en nosotros todos los días, Padre, que estos mensajes, Señor, no solamente queden en un capítulo más o en más conocimiento a nuestra vida, Padre, sino que verdaderamente, Señor, lo apliquemos, Padre, para vivir, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues quisiera comenzar pues con el título del día de hoy que puse de este tema se llama Ser o Parecer. Son algunos versículos que vamos a abordar, pero principalmente vamos a comenzar con Juan 13. Y nomás... Ahí. No lo puse aquí, pero rápidamente voy por mi Biblia. Vuelta y disculpen. Y bueno, voy a leer Juan 13 del 1 al... pues de hecho todo el capítulo lo voy a leer de una manera rápida, pero pues sí les pido de su total atención para que no se nos vaya ningún detalle de este capítulo. Y dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con las toallas con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pero está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que les envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba.
Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. El nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús anuncia la negación de Pedro. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Muy bien, pues no sé si lo dije al principio, pero el tema se llama ser o parecer. Y aquí quisiera hablar de dos cosas importantes, y es desde el punto de Judas y el punto de Pedro, cómo fueron, pues uno lo traicionó, el otro lo negó, que de una otra manera podría ser un tipo de traición, y cómo uno terminó y cómo terminó el otro. En este caso, uno de los puntos a resaltar es que eh, todos se preguntaban de qué traidor estaba hablando. O sea, en ningún momento ninguno de los discípulos dudó de Judas. Tenían que pensar, o sea, ni siquiera era como, ok, como que Judas está teniendo una actitud sospechosa, o Judas no se comporta como nosotros. Él en todo momento se comportaba como el resto de los discípulos, de forma que en ningún momento el resto de los discípulos, si no fuera que Jesús le reveló directamente a Juan que era Judas el que lo iba a, a traicionar, de otra manera ellos no hubieran sabido en ese momento, al menos ni Juan ni Pedro hubieran sabido. Entonces es algo muy importante que pues Dios conoce el corazón de cada persona. Dios sabe cuando nosotros estamos siendo honestos, o cuando estamos pretendiendo, o cómo simplemente estamos fingiendo, quizá para los que están a nuestro alrededor. Y algo importante aquí también es como pues Satanás directamente fue y poseyó a Judas en este caso. Satanás vio las debilidades de Judas, en este caso quizá cómo quería agradar a los hombres en vez de agradar a Dios. Quizá él ni siquiera reconocía a Cristo como Dios, él no lo veía de esa manera. Y otro de los puntos es que la codicia que Judas tenía. Entonces el enemigo va a tratar de llegar por nuestras debilidades. Y es importante también nosotros mismos reconocernos débiles, saber cuáles son nuestras debilidades para conocer delante de Dios, entregárselo a Dios, conocer, pues pedirle a Dios discernimiento, pedirle a Dios ayuda, y reconocer en qué hemos fallado, en qué somos débiles. Y también entender, me voy a adelantar un poquito, pero como decía Pablo: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, entender que en nuestras áreas débiles, en nuestras áreas en donde quizá nosotros, hay gente que puede que sea, no sé, mentirosa, y nosotros no seamos así, y para nosotros sea muy fácil pues no mentir, y para ellos sea un poco más difícil. Quizá esa no sea un área débil en nuestra vida, pero para otras personas sí. Entonces, entender cuáles son nuestras áreas débiles en donde el enemigo puede tratar de atacarnos,
para persuadirnos, para hacernos caer en pecado, porque una vez que estamos cayendo en pecado, lo que quiere es que estemos viviendo en culpa, que nos sintamos culpables para, en vez de acercarnos a Dios, en vez de pedir perdón en un arrepentimiento genuino hacia Dios, Dios siempre va a estar con los brazos abiertos cuando nosotros vayamos con un corazón sincero hacia Él. Pero lo que el enemigo quiere es que estemos en esa división. El pecado va a alejarnos de Dios. Y como Adán y Eva, lo primero que hicieron cuando pecaron fue esconderse de Dios. Y de esa manera el enemigo quiere que nosotros estemos escondidos de Dios, que nos alejemos de Dios, que ese pecado no nos permita estar en sintonía con Dios. Pero lo que Dios quiere es que nosotros vayamos a Él en ese momento. Porque podemos decir, y yo lo he hecho de, ok, acabo de hacer esto, acabo de pecar de esta tal o cual manera, entonces pues al menos debo de tener como un tiempo para que regresara a Dios, pero no, o sea, Dios lo que quiere es inmediatamente para que no caigamos en ese vacío en donde pues el enemigo puede aprovechar de nosotros. Ujú. Muy bien. Judas hacía lo que los discípulos hacían, se comportaba de la misma manera, hablaba de la misma manera. Tan así era que ningún discípulo sospechaba de Judas. Tuvo que haber una revelación directa de Jesús para saber quién lo traicionaría. Y este punto es muy importante porque entre más cerca estemos de nuestro Señor, que busquemos su palabra, que nos rindamos a Él en oración, que seamos obedientes a su palabra, tendremos más discernimiento para saber cosas reveladas por Dios para no ser engañados. Porque si estamos alejados de Dios, difícilmente nos vamos a dar cuenta o ese discernimiento vamos a tenerlo de una manera activa si no estamos en la sintonía. Y pues puede que se acerque gente a nuestra vida que superficialmente se vea con las mejores intenciones, pero que en realidad nosotros no podemos ver con rayos X qué hay en su corazón. Y algo muy importante también es que el enemigo tampoco puede saber qué es lo que hay en nuestra mente. Por eso es que trata de implantar que van en contra de la voluntad de Dios, pensamientos de rebelión contra Dios, pensamientos que obviamente no son la voluntad de Dios. Y si nos llegan pensamientos que van en contra de su palabra, definitivamente no son pensamientos de Dios en nuestra vida. Entonces tenemos que filtrar esos pensamientos. De repente puede llegar pensamientos, no sé, de que algo de que a mí me pasa muy, estoy en total honestidad, algo que es un área débil de mi vida es como que de repente enojarme de ciertas cosas, o principalmente injusticias que pasan. Por ejemplo, de que un camión tarde mucho en que pase, y cuando pasa no me da la parada. Ese tipo de cosas en su momento pues me enojan. Entonces, ¿qué pensamientos me llegan? Pensamientos de la carne. No me llegan pensamientos ok, pues no, seguramente este señor también pues lo tienen, lleva varias horas, o esto que aquello, o el camión iba lleno, o sea, inmediatamente llegan pensamientos de enojo. Entonces tenemos que filtrar todos esos pensamientos. Y algo muy importante también es que cuando actuamos o decimos las cosas inmediatamente, lo más seguro es que lo que vamos a decir sea de la carne. Y si nosotros nos tomamos unos segunditos para analizar lo que vamos a decir, entonces pedirle dirección a Dios a través de lo que hemos aprendido de su palabra, a través de su Espíritu Santo, entonces pues todas estas situaciones no va a haber entrada de este tipo. Y Jesús muestra que una sinceridad entre personas que viven Jesús muestra que una sinceridad entre personas que viven el cristianismo y personas que pretenden es el amor que mostramos unos a otros. Tenemos que amarnos unos a otros genuinamente como parte de un mismo cuerpo. Y bueno, yéndonos de nuevo a Juan 13, 31 al 35, dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará.
perdón, desde el 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Y bueno, algo muy importante de el amor en sí, porque el amor entre un hombre y una mujer, aunque sabemos que hay distintos tipos de amor, primero comienza la mayoría de las veces con enamoramiento, y el enamoramiento pues son químicos que pasan en nuestro cerebro y bla bla bla, y pues es fácil hacer las cosas cuando estamos enamorados porque estamos como que en esa burbuja. Cuando se termina el enamoramiento, ahora sí ya es ese compromiso del amor, hacer las cosas porque amamos a las personas, porque queremos hacer las cosas, y ese amor es sacrificial, es algo que yo estoy dispuesto a hacer por la otra persona. Entonces el amor difícilmente se puede fingir. Entonces si estamos haciendo algo por otras personas, pues lo estamos haciendo con ese corazón sincero. Entonces aquí Jesús está mostrando pues de que verdaderamente si somos discípulos de Cristo, vamos a amarnos unos a otros. Y, y bueno, ¿qué motivó a Judas a traicionar a Jesús? Podríamos tener muchas teorías, pero quizá Satanás veía la debilidad de Judas, y una de esas cosas era la codicia. Su corazón fue persuadido por la debilidad en esa área de su corazón, perdón, por su debilidad en esa área, dando espacio a pensamientos de su corazón, pensamientos de Satanás o de demonios, para caer haciendo hasta el punto en que Satanás mismo lo poseyó, en esa debilidad de su carne. Ahora, las personas que tenemos el Espíritu Santo, pues no podemos ser poseídos por demonios, pero estas personas, los demonios sí pueden implantar o tratar de implantar pensamientos en nuestra mente. Entonces es importante precisamente por eso pues estar alimentándonos de la palabra, estar en esa comunión con Dios. El pastor ayer nos hablaba pues de algunos puntos importantes, como es el nombre de Jesús, o sea, es el poder del nombre de Jesús. O sea, si llegan pensamientos en el nombre de Jesús, reprender esos pensamientos, la sangre de Cristo, esa sangre perfecta, esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Esos son pues armas que nosotros tenemos en contra de estos ataques, de estos pensamientos que no vienen de Dios, estos pensamientos demoníacos que pues tratan de implantarse en nuestra vida para cambiar nuestras acciones, para cambiar nuestras motivaciones y para alejarnos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. En 2 Corintios 12:9 dice, perdón, es por eso que debemos poner todo nuestro cuerpo, nuestra mente y alma a disposición de Dios. Y por eso Pablo decía en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En donde somos débiles debemos poner con mayor razón a disposición de Dios, para que cuando venga un ataque del enemigo no caigamos en tentación o en los engaños del enemigo, porque Satanás y sus demonios son unos mentirosos que nos quieren tener cautivos, pero al que el Hijo libertare seremos verdaderamente libres. Debemos de estar cubiertos con la sangre preciosa de Cristo, pero tenemos que entender que pues Satanás está como un león rugiente, tratando de ver a quién devorar. Entonces, muchas veces pensamos que como seguidores de Cristo, como pues nuevas criaturas, no vamos a tener ataques del enemigo, y con mayor razón vamos a tener ataques, porque el enemigo, cuando una persona ya está condenada o está alejada de Dios, pues no la va a atacar. Pero si una persona es una nueva criatura, con mayor razón va a haber ataques del enemigo, porque esta es una guerra espiritual. Nosotros no tenemos la menor idea porque no tenemos una visión espiritual, pero hay ángeles y demonios en todos lados, y si nosotros estuviéramos conscientes de eso, si estuviéramos también conscientes del poder de la oración en nuestras vidas y en la vida de las personas a nuestro alrededor, creo que estaríamos totalmente dispuestos a estar orando, como decía Pablo, orar sin cesar.
pero no, de repente caemos en esa comodidad, pero si tan solo viéramos el área espiritual por unos segunditos nos daríamos cuenta la importancia de la oración en nuestra vida y cómo es una protección a nuestra vida y a las personas a nuestro alrededor. Y bueno, ahora vamos al desenlace, tanto de Judas como de Pedro. La muerte de Judas, que esta viene, entre otros versículos, Mateo 27, 3 al 5. Y dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se arcó. Bueno, hay algo muy importante en esto, todas las traducciones lo especifiquen de esta. Aquí dice, viendo que era condenado, arrepentido las 30 piezas de sacerdotes. O algo que debemos de profundizar. Estaba arrepentido. Una de las cosas que nosotros debemos de hacer como creyentes al encontrar un arrepentimiento de nuestros pecados. Aquí Judas se había arrepentido. La gran diferencia entre Pedro y Judas es que quizá Judas ni siquiera reconocía a Jesús como Dios, como su Salvador, como su Señor, porque decía, yo he pecado entregando sangre inocente. O sea, solamente dijo sangre inocente, no estaba diciendo yo he entregado al Hijo de Dios, yo he entregado al Señor, yo he entregado al Mesías esperado. La gran diferencia entre Pedro y Judas es que Judas, si bien se arrepintió de lo que había hecho, se quedó ahí y fue y se suicidó porque no podía con la culpa. Y eso es algo muy importante. El enemigo nos quiere tener con esa culpa en nuestra vida, en nuestra mente. Pero, como dije anteriormente, al que el Hijo libertare seremos verdaderamente libres. Entonces, somos libres en Cristo, somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, entender que si bien vamos a fallar o hemos fallado, ir con un corazón sincero, pero no quedarnos donde se quedó Judas. Que Dios, que Jesucristo, que nos limpió de toda maldad. Judas se quedó ahí, se quedó en la culpa y se suicidó, no pudo con la culpa. Pero nosotros sabemos y reconocemos que Jesucristo pagó por nuestros pecados, que Dios mismo se hizo carne, que fue torturado, fue golpeado, fue muerto, muerto de la peor manera posible en su época y una de las peores muertes históricamente hablando, la muerte de cruz. Él derramó hasta la última gota de su sangre. Él murió, fue hasta lo más profundo. Ah, se apagó. Ok, decía que Jesucristo fue al infierno, regresó, al tercer día Él resucitó. Nosotros no estamos creyendo en un Dios muerto, Él resucitó al tercer día. Y no solamente resucitó, sino que dijo antes de irse con su Padre, con Dios, Él dijo que iba a traernos al Consolador, que era necesario que Él se fuera para traer al Consolador, al Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, Dios mismo habitando en nuestra vida, en nuestro corazón, para que nosotros en el momento en que tomemos decisiones, el Espíritu Santo no nos va a recriminar de, hey, ¿qué estás haciendo? Sino Él con amor y con esa cercanía nos va a regresar al camino porque ahora nuestra identidad está en Cristo y Él nos va a decir esa identidad cuando estemos queriendo ir hacia el pecado o queriendo pecar, esa no es tu identidad. Esta es tu identidad en este momento. Entonces Él nos va a regresar al camino porque ¿de qué sirve que Jesucristo muera por nuestros pecados si al final de cuentas vamos a seguir pecando? Pero a través del Espíritu Santo nos va a seguir guiando hacia el camino correcto. Entonces es algo importante. Y ahora vamos a ir a Juan 21, 1 al 19 para ver parte, no el desenlace de vida de Pedro, pero sí parte del desenlace de esta historia. Eh, sabemos que
que Pedro iba a negar a Jesús 3 veces, se lo dijo y pues lamentablemente Pedro en su momento pues estaba asustado, entonces no lo tenía como que conectado de, caray, acabo de negarlo una vez y no se dio cuenta ya que cantó el gallo, en ese momento fue cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Obviamente pues Pedro se iba a sentir triste ya que anteriormente le había dicho de que él estaba dispuesto a morir por él sacó también la espada cuando se lo iban a llevar y le cortó la oreja a una de las personas que estaban ahí. Jesús en su amor y misericordia tomó la oreja y se la volvió a poner a esta persona que lo iba, que parte de las personas que se lo iban a llevar. Entonces Pedro en esa actitud y personalidad que tenía tan explosiva, pues él estaba dispuesto a tantas cosas, pero al sentirse solo, al sentirse en ese momento acorralado, pues negó a Jesús, pero la gran diferencia, vamos a verla en este momento, en Juan 21, 1 al 19 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirles la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y bien, en esta primera parte de estos versículos, podemos ver cómo se está recreando la primera vez que Jesús se encontró con Pedro. Jesús se encontró con Pedro cuando estaba pescando y pues milagrosamente pescaron más al seguirla y obedecer la voz de Jesús. Y aquí estaba recreando este mismo momento que era el llamado que tenía, que iba a ser pescador de hombres. Entonces Jesús con esto le estaba diciendo, porque le preguntó 3 veces que si lo amaba y las veces que Pedro negó a Jesús fueron las mismas 3. Entonces con esto estaba como reiniciando o haciéndole entender a Pedro que no importaba lo que había hecho anteriormente con esa negación, que su llamado continuaba, que su sacrificio perfecto en la cruz había cubierto absolutamente todo, que lo que había hecho él humanamente no detenía lo que Jesús tenía y lo que Jesús iba a hacer con él. Algo también, un dato curioso, eh, es que en esta zona, esto lo vi en un video hace poco,
La distancia que caminó Jesús desde el lugar que fue sepultado donde estaba Pedro eran 128.74 kilómetros. Se requiere aproximadamente entre 25 y 26 horas de caminata continua a un paso promedio constante. Pero Jesús estuvo dispuesto a hacer eso por Pedro y está dispuesto a hacer eso por nosotros. Una caída no nos descalifica de la carrera, pero no hay que convertirlo en un hábito destructivo. Es importante el arrepentimiento, pero sin fe en Jesucristo, reconociendo que su sacrificio perfecto en la cruz es suficiente para limpiarlos, lavarnos y perdonarnos de todo pecado, entonces de nada sirve. Es la fe en Jesucristo y lo que hizo en la cruz por nosotros lo que nos hace libres, hijos, perdonados, devolviendo la relación con el Padre y dándonos un propósito eterno. Jesucristo sabía quiénes iban a ir a él en arrepentimiento y quiénes huirían de su presencia. Pedro le falló a Jesús y lo negó 3 veces. Judas traicionó a Jesús y lo vendió por 30 monedas de plata, pero uno fue a Jesús de vuelta en un arrepentimiento genuino, mientras el otro no pudo con la culpa y se suicidó, y tampoco lo reconoció como Señor. Porque el acusador quiere mantenernos culpables y cautivos, pero la palabra de Dios dice, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Pidámosle a Dios no huir de nuestro Padre, sino ir a sus brazos en un arrepentimiento genuino, sabiéndonos libres y perdonados por su preciosa sangre derramada en la cruz, que pagó el precio de nuestros pecados. Y cuando llegue el acusador, sabe lo que dice su palabra en Juan 8, 36 a 38. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quisiera cerrar este mensaje antes de con una oración, con una metáfora muy importante en este contexto. Quizá ustedes ya han escuchado de esta historia. Quién sabe si simplemente sea una historia para marcar un punto, o verdaderamente así lo hacían en los circos, pero se dice que en los circos, en los tiempos en donde eran permitido pues que haya animales, al elefantito se le ponía amarrado al lado de una silla para que no se escapara, no se moviera. Entonces se lo ponían con cadenas. Entonces este elefantito trataba de moverse, trataba de quitarse la silla, las cadenas, y no podía. Conforme este elefantito seguía creciendo, pues ya era un elefante muy grande que sin ningún problema podía jalar simplemente con la pata la cadena o la silla, y podía huir. Pero él se quedaba con esa mentalidad anterior de que era imposible físicamente quitarse esa cadena de los pies. Y eso es lo que el enemigo trata de hacer con nuestras vidas. Mentirnos de que nosotros seguimos estando cautivos, estando siendo esclavos, estando en una prisión. Pero, repito, al que el Hijo libertare, ese es verdaderamente libre. Jesucristo nos ha hecho libres y no tenemos que creer las mentiras del enemigo, las mentiras de Satanás, sino debemos de creer las verdades de su palabra. Y si Dios nos dice que somos libres en Cristo, es porque somos libres en Cristo. Y si Dios nos dice que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, es porque su palabra es verdad. La tierra, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Tenemos que seguir confiando, seguir creyendo y seguir sabiendo con la certeza de que somos perdonados, de que somos nuevas criaturas en Cristo, de que si bien vamos a caer, vamos a fallarle, eso no nos exime de que nosotros ya hemos sido perdonados. Jesucristo sabía cuando murió en la cruz del Calvario cuántas veces íbamos a fallarle, cuántas veces íbamos a seguir pecando, aún después de haberle entregado nuestra vida a Él. Y aún así estuvo dispuesto a salvarnos. Si a Pedro no lo eximió el hecho de que lo negó 3 veces, tampoco a nosotros nos exime. Dios siempre va a estar con los brazos abiertos, pero nosotros no tenemos que alejarnos, no tenemos que escondernos, no tenemos que sentirnos culpables, porque esos pecados ya han sido perdonados. Y con esto no estoy diciendo que vayamos y pequemos a diestra y siniestra, sino al contrario, saber que tenemos un Padre amoroso que está dispuesto a perdonarnos, y si bien sabemos eso, nosotros no vamos a querer fallarle a ese Padre. Hay que buscarlo en espíritu y en verdad, hay que ser sinceros, con un corazón sincero hacia Él, buscarlo, orar en todo momento. Y si hay algún área de nuestra vida que no le hemos entregado, entregársela sinceramente. Quisiera cerrar el día de hoy este mensaje con una oración, y si me pudieran acompañar también a orar conmigo.
Señor, gracias Padre por tu palabra, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, porque Gracias, Padre, por tú, Señor, tienes el control, Padre. Tú, Señor, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, bendito Padre. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, bendito Dios. Si tú dices, tú harás, bendito Padre. Y tú nos has dicho, bendito Dios, que somos nuevas criaturas, que somos tus hijos, bendito Padre. Que la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Que tú, bendito Dios, ibas a traer al Consolador, al Espíritu Santo, que es un sello en nuestra vida para darnos salvación y vida eterna, para sabernos perdonados, bendito Dios. Que tú, Señor, nos amas, bendito Dios. Que tú nos cuidas, que tú nos guardas, bendito Padre. Que tú estás, bendito Dios, buscando lo mejor para nosotros, bendito Dios, y sabes que lo mejor para nosotros eres tú, Señor Jesús. Ayúdanos, bendito Padre, si te fallamos, bendito Padre, a ir, bendito Padre, de regreso contigo, con el Padre, sabiendo, bendito Padre, que tú, Señor, no te cansas, bendito Dios, de perdonarnos, bendito Padre, que tú estás ahí, bendito Padre, que tú eres fiel, bendito Padre, que aunque nosotros seamos infieles, bendito Padre, tú permaneces fiel, bendito Dios. Gracias, Padre, porque no merecíamos, bendito Dios, y no merecemos tu perdón, bendito Dios, pero tú, Señor, aún así por tu amor, Señor, que nosotros no podemos comprender, Padre, tú nos has hecho libres, Señor, tú nos has hecho, bendito Padre, perdonados, Padre, la deuda está pagada, bendito Dios, ayúdanos, bendito Dios, a vivir conforme a esa realidad, bendito Padre, y no regresar, bendito Dios, a la esclavitud, bendito Padre, no regresar nosotros mismos a la celda y cerrarla, bendito Padre, siendo que tú ya nos has dado la llave, bendito Padre, y nos has dado libertad, bendito Padre. Si hay alguna área de nuestra vida, Señor, que no hemos soltado, bendito Dios, ponlo en nuestra mente, en nuestro corazón, bendito Padre, para entregártela, Señor Jesús. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. A ti sea toda la gloria, Padre. Tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén.